Bueno, como decía, no es una inflación de tipo de cambio, sino que es una inflación de volumen. Porque el tipo de cambio en este caso es igual. Bien. Segundo caso hipotético. Ahí les clavé un primer caso. Inflación por volumen. Es decir, por más que tengamos el tipo de cambio 1 a 1, vamos a tener una masa monetaria acá gigante de plata circulando con relación a la chiquitita que está acá. Eso es un problema de volumen. Y eso te genera inflación también. 2. Inflación de tipo de cambio. Caso real Argentina. Tenemos, vamos a poner un número, 800 pesos, ¿no? Tenemos $1 es igual a 800 pesos argentinos. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa? $1 es mayor a 800. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, piensen en esto. ¿Cuánta masa monetaria va a estar circulando acá? Si $1 son 800 pesos, van a circular muchos más billetes. Es decir, que no, acá no teníamos el problema del tipo de cambio. Teníamos el problema de inflación de volumen. O sea, había un montón de billetes circulando con relación a lo que teníamos reserva. Ahora, en este caso hipotético, la inflación no solamente es de volumen, sino que también es de tipo de cambio. Entonces tenemos inflación de tipo de cambio, que es de volumen también, pero para que lo distingan, más inflación de volumen. Es decir, que en este caso, el tipo de cambio afecta la diferencia de volumen aún más, la multiplica. Entonces acá tenemos dos tipos de inflaciones. El tipo de inflación por el tipo de cambio y el tipo de inflación por volumen. Le expliqué primero la de volumen y ahora tenemos la de tipo de cambio. Pero ya vemos que si hay un problema de tipo de cambio, automáticamente tenés un problema de volumen también. Es decir, la cantidad de billetes que tenés. Voy a tener 200 billetes a razón de 1 o un billete a razón de 800. Uno vale más, ¿sí? $1 vale más que 800 pesos argentinos, es mayor en valor, digamos. Acá estamos hablando de valor, acá estamos hablando de valor. Es más grande el $1 que 800 pesos, y entonces tenemos una inflación de tipo de cambio más la inflación de volumen. Es decir, que acá va a estar 8 veces más 2 ceros, 8 veces más 2 ceros que va a estar circulando acá. Bien, ahora, ¿cuál es la otra inflación de la que todo el mundo habla, que es la que se calcula mensualmente, anualmente y otra cosa? Cuando tenés, voy a poner un ejemplo otra vez, Banco Central de la República Argentina, tenemos 2 millones de dólares en reserva, ¿sí? Y tenés 2 millones, y tenés, ponerle, en vez de ponerle 2 millones, vamos a poner el tipo de cambio 1 a 1, como para que se entienda, más fácil, 1 a 1, un peso a un dólar, ¿sí? Tipo de cambio, es decir, el valor del dinero, el precio del dinero. Tenemos un tipo, vamos a ponerlo como condición necesaria como para poder entender mejor. Tenemos 2 millones de dólares en el Banco Central, tenemos un tipo de cambio 1 a 1 como para que no se cambie tanto, y tenemos circulando en la economía, vamos a poner 8 veces más, es decir, 2 por 4, 8 millones de dólares. Con dos rayitas son dólares. 8 millones de dólares circulando en la economía, entre los distintos agentes económicos, ciudadanos, empresas, kioscos, lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa acá? Si tenemos un tipo de cambio 1 a 1, ponele, en ejemplo, caso hipotético, estamos partiendo de un ceteris paribus, vamos a poner esto como caso básico. Si yo tengo 2 millones de reserva y tengo 8 millones de dólares circulando, tengo un problema de inflación de recontravolumen, ¿sí? Inflación de volumen, ¿sí? Y no es por el tipo de cambio. Hay un desnivel. Si tenemos 2 millones de dólares en la reserva, R, vamos a poner R, es menor a los 8 millones de dólares que están circulando en la calle. Es decir, que acá tenemos un desnivel económico, desequilibrio económico. Desequilibrio económico. Se dieron cuenta que este caso es muy particular, porque encima yo ahora le puse
el 1 a 1 como para que sea un poco más fácil de entender. Pero imagínense en esto con lo que está pasando actualmente en Argentina. Tenemos $1 vale 800 pesos. Bien, como les puse el otro ejemplo. Y tenés el 30% que está virtualizado, un 40% está sin trabajo. Es decir, el problema es mucho más complejo. Bueno, en este caso particular tenemos una inflación de diferencia de capital. O sea, la cantidad de capital que está circulando acá es diferente a la cantidad que está, son distintos, ¿sí? Es diferente la masa. La masa monetaria es distinta a la que tengo en reserva. Este desequilibrio económico lo que hace el Banco Central es emitir para poder de alguna manera controlarlo. Y para poder emitir tiene que tener plata, tiene que tener reservas, porque cuando el banco emite, lo que hace es convertir los dólares en pesos. ¿Sí? Convierte los dólares y los pasa a peso en la economía. Siempre tiene que convertir, tiene que hacer la conversión. Y esto vuelve acá con impuestos. Impuestos, ingresos brutos, IVA y toda la historia. Todos los impuestos, en general, impuestos. ¿Sí? Lo que cobra el Estado, digamos, para poder de alguna manera hacer que esto funcione. ¿Sí? Hasta acá entendemos, 2 millones de dólares en el banco, 8 millones en circulación. Esto se llama inflación. Inflación típica. Esta es una inflación típica, ojo, que no es de tipo de cambio, solamente de volumen. Bien, yo le expliqué anteriormente la diferencia entre el volumen, tipo de cambio de volumen, que solamente es cuando tenés diferencia de volumen, por el simple hecho del valor del dinero, y la del tipo de cambio más el volumen. Es decir, que acá tenés también la de volumen. ¿Por qué? Porque si tengo 8 millones circulando y tengo 2 millones de dólares circulando, en volumen, en pesos, los pesos en volumen son mayor cantidad. Una montaña más grande de dinero con respecto a la del dólar, que es una montañita chiquita de 2 millones. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos diferencia de tipo de cambio, tenemos diferencia de volumen. Y si tenemos diferencia de volumen, tenemos diferencia, no necesariamente tiene que tener diferencia de tipo de cambio. ¿Cuál era el caso particular que supuestamente Milei dijo que teníamos? Corto y sigo.